Bendiciones. El mensaje de este día es: sí, Dios quiere sanarme. A inicios de este hermoso año, escucho la voz de Dios diciéndome: sí, quiero sanar. Aquel versículo donde aquel hombre que estaba enfermo le dice: Señor, si tú quieres, me sanas. Jesús le dice: ¿cómo que quiero? Levántate, sé sano. Jesús te dice: sí, yo quiero verte sano. Yo vine, Él derramó su sangre para que tú fueras sano. Isaías 53 dice que por sus llagas en su espalda nosotros somos curados, y que Él llevó toda ansiedad, toda preocupación, toda iniquidad ahí en la cruz. Yo quiero contarte algo. Es algo muy hermoso que pudiéramos escudriñar los derramamientos de sangre en la cruz, del proceso de la vía dolorosa de Jesús, porque tenemos que pedirle a Dios específicamente cada derramamiento de sangre. Por ejemplo, los clavos en sus manos, en sus pies, en su costado, la corona de espinos, cuando Él sudó sangre en el monte de los olivos, los latigazos que le dieron en su espalda. Todo es por algo. Pero cuando hablamos de sanidad, es los latigazos de su espalda, fueron 39. Ahí iba toda enfermedad, todo. Entonces es de decirle: Señor, yo declaro que sano y sana soy por la sangre de Jesús, que Él pagó el precio cuando Él padeció 39 latigazos, según Isaías 53. Pero hoy quiero hablarte un poquito sobre rey Ezequías. Mira, se habla tanto del rey Ezequías. Él vio la gloria de Dios, como Dios de verdad lo libró de su enemigo de Sennacherib. Era un sirio, era prepotente. Él amenazó con destruirlo. Él se creía el todopoderoso, Sennacherib. Pues Dios levanta al profeta Isaías y se pone a orar con el rey Ezequías y le dice: no temas, ni siquiera va a llegar a ti. Yo voy a hacer que este hombre reciba una noticia que va a hacer que este hombre tenga miedo y abandone el de estar molestándote y regrese a su nación, y ahí va a morir. Y así fue. Y es algo excepcional, porque cuando el profeta y el rey se unieron a orar en esa noche, Dios envió un ángel, y un ángel mató a si no estoy mal, 68,000 enemigos en esa hora. Dice la palabra de Dios, dice 185,000, está en Isaías 37:36. Mató ese ángel en una noche. Entonces, desde ahí empezaron a ver ellos que estaban siendo debilitados. Eran demasiado ejército. Imagínese usted, un ángel vendó con su espada un espíritu de muerte al enemigo del rey Ezequías. Pero luego de esa gran victoria, es como que a Ezequías se le olvidó de dónde Dios lo había sacado, y empezó a tener orgullo, prepotencia. ¿Dónde está eso? Sí, ¿dónde lo vas a leer? Mira, hay muchos pasajes en la palabra de Dios, pero está en Reyes. Te voy a dejar aquí en la descripción de este podcast, donde tú puedes ampliar más el conocimiento. Aparte de Isaías, está en Reyes y está en Crónicas. Y ahí vas a leer bien que él dice que se llenó de orgullo, y él viene y dejó algo que Dios ama: la humildad. Entonces vino él, y de repente, en eso que estaba él de prepotencia, y como que se olvidó de dónde Dios lo había sacado, le viene una terrible enfermedad, que eran llagas en su cuerpo, y no había medicina para volver a cerrarlas, se estaba muriendo. Y de repente, en Isaías 38, pasado este tiempo, Ezequías se enferma gravemente, dice, y el profeta nuevamente llega con él y le dice: pon tus documentos en orden, tu testamento, porque vas a morir y no te vas a recuperar de esta enfermedad. Imagínate usted que Isaías llegue y le dice: mira, mejor haz tu testamento, porque vas a morir, no te vas a recuperar de esta enfermedad. Entonces había un decreto de muerte prematura. Mira, Dios no quería que Ezequías muriera. A ver, yo quiero hablarte bien de esto. Jamás Ezequiel 18 dice que Dios no se complace con la muerte de nadie.
Dios quiere que todos vayan al arrepentimiento. Pero esto que te estoy hablando es un tema muy profundo porque es de cortes celestiales, pero tengo que tocar este tema para que tú comprendas esto. El Salmo 139 dice que Dios tiene escrito cada uno de los días de nuestra vida en su libro y que Él tiene pensamientos buenos y no de calamidad. Pero también quiero contarte que nuestro adversario, el diablo, también tiene un libro donde escribe maldiciones, donde escribe líneas de iniquidad, pecados ancestrales, pecados sin confesar. Entonces él es alguien que él es un legalista, él cobra, él lo que quiere es vida, muerte. Él vino a matar, robar y destruir. Entonces el rey Ezequías abrió una gran puerta que fue orgullo y prepotencia. ¡Wow! Esa puerta fue la que abrió Satanás para ser expulsado del cielo, porque Dios no camina con el orgulloso. Entonces tenía un pecado, abrió la puerta y no se había arrepentido. Nuestro amado Dios poderoso había decidido que el rey Ezequías tenía que vivir 15 años más, pero de repente llega el acusador al trono de la gracia y le dice: mira, el que liberaste del Sennacherib, el que le hiciste grandes milagros, el que le hiciste rey, el que le has proveído dinero, te ha fallado, está orgulloso, está prepotente, se olvidó de ti, se olvidó de quién eres, y yo voy a cobrar. Me abrió una puerta, y cuando me abren una puerta pues entran 7 peores, y yo quiero matarlo, le voy a enviar la enfermedad y lo voy a matar. Entonces ahí es donde se viene el derecho legal, porque nadie ha subido al trono de la gracia a derramar el poder de la sangre de Jesús, que te había explicado que son los derramamientos, y te prometo que vamos a hacer un live para estudiar cada derramamiento de sangre, y así tú vas a orar específicamente por cada causa. Pero entonces de repente el profeta recibe ese anuncio, y ahí es cuando Jesús, el Padre, Jesús quiere interceder, pero ¿cómo? ¿Cómo si nadie ha subido al trono de la gracia? Si no hay arrepentimiento, ¿cómo? No se puede. O sea, Jesús quiere sanarte, pero primero tiene que haber arrepentimiento, primero tiene que haber humildad, primero tiene que haber que tú te pongas a cuentas. Entonces viene el rey, el profeta Isaías llega y le dice: vas a morir, arregla tus testamentos, porque el acusador encontró una puerta abierta y se vino la muerte prematura. No estaba en los planes de Dios que murieras ahorita, pero es que tú abriste la puerta y no te has arrepentido. Versículo 2 dice: cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro a la pared y oró a Dios y le dijo: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido y quiero hacer lo que te agrada. Y dice que se echó a llorar amargamente, hubo arrepentimiento. Yo me imagino que esa plática que tuvo Isaías con el rey Ezequías, porque en Reyes sí me habla de esto, en Reyes sí me habla de esta plática, yo me imagino que le dijo lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué sucede? Viene y él se arrepiente, él se llora, él va a la corte celestial. Iglesia, gente que me estás escuchando, versículo 3 de Isaías 38:3, eso es cortes celestiales. Él hace la oración de arrepentimiento de la corte. No necesitas nada más que un corazón contrito y humillado. Él no desprecia, y él se arrepintió, y él de plano pidió el perdón. Versículo 4 dice: luego Isaías recibió nuevamente otro mensaje de parte de Dios y le dice: regresa y dile a Ezequías que Dios ha escuchado su oración y ha visto sus lágrimas, y que le va a dar 15 años más de vida, y que además de eso lo voy a rescatar de sus enemigos asirios que están atacando esta ciudad. Así que yo voy a defenderlo a él de sus enemigos, y además lo voy a sanar. Mira qué maravilloso esto. ¿Por qué? Porque eso es cuando la voz profética llega desde el Espíritu Santo y le dice: mira, entró a justo a tiempo al trono de la gracia. No es que Dios cambió de parecer, jamás. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni de doble ánimo. No, Dios tenía un decreto, iglesia. Dios tenía un decreto. Él va a vivir a cierta edad, pero debido a nuestros errores, a nuestros pecados, hasta a la línea de iniquidad, y que nadie se arrepiente y no sube a la corte del cielo, el acusador llega y toma derecho legal. Y como la Biblia es clara, la Biblia es la ley, él declara versículos. El diablo se conoce la Biblia del Génesis, Apocalipsis, porque él era un querubín. Él fue creado para adorar al Señor y él lo sabe todo.
Entonces, ¿qué sucedió? No es que Dios cambió, no. En el versículo 5, el acusador fue expulsado. En el versículo 5, el diablo fue expulsado del trono y decir, vete. Él se ha arrepentido, ha roto la iniquidad, el pecado ancestral, así que él va a vivir los años que yo he declarado sobre su vida. Luego le dice el profeta, y como señal para que tú mires que vas a sanar, voy a hacer algo. El reloj se va a retroceder 10 minutos atrás. Y mira, eso es maravilloso, así es. Usted puede ir ahorita a meterse a Google y puede ver acontecimientos donde la tierra se ha detenido. 2 acontecimientos. Primer acontecimiento en Josué, cuando Dios paró el cielo y la tierra cuando peleó contra los 5 reyes que estaban en contra de él. Y segundo acontecimiento, se detuvo la tierra de dar el movimiento de la rotación alrededor del sol cuando Dios le dio como señal. Dios es poderoso que puede detener cielo, tierra, mar, luna, estrellas, con tal de decirte te amo. No dudes de mi palabra, no dudes. Es como Ezequías estaba, Señor, yo te fallé, yo hice esto, y Dios le está diciendo te perdoné, y como señal mira tu reloj, ahora se va a retroceder. O sea, Dios es maravilloso para darte señales. Para él no hay nada imposible. Y cuando recibió esto, dice que Ezequías da un poema, y aquí en este poema está su proceso detallado. Y dice, cuando el rey Ezequías se recuperó, escribió el siguiente poema y dijo, Señor, en la flor de mi vida, ¿tengo que entrar en el lugar de los muertos? ¿Acaso seré privado del resto de mis años? Dije, nunca más voy a ver a Dios en esta tierra viviente. Nunca más voy a visitar a mis amigos. Se me voló la vida como la carpa de un pastor en medio de una tormenta, y fue cortada como cuando el tejedor corta la tela de telar. De repente mi vida se enfermó y se estaba por acabar. Mira el versículo 13, dice, esperé con paciencia toda la noche, pero sentía como unos leones me estaban despedazando. O sea, esa es opresión, cuando uno siente opresión, cuando estaba pasando ese proceso de enfermedad, cuando te duele la enfermedad, son espíritus de leones falsos, que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Por eso Pedro dice, estén alertas, no le den espacio al enemigo, porque anda como león rugiente viendo a quién devora. Estén alertas. Por eso tenemos que estar alertas y no dejarle abrir puertas, y si pecamos, ir al trono de la gracia y no volver a hacer ese pecado y pedir perdón. Versículo 14, en mi delirio de enfermedad gorjeaba como una golondrina o una grulla, y después gemía como una paloma. Se me cansaban los ojos de mirar al cielo en busca de ayuda. Estoy en apuro, Señor, y le decía, ayúdame. Pero ¿qué podía yo decir? Pues esta enfermedad me vino a causa de que no era humilde. Mira, aquí está. Ahora aprendí y voy a caminar con humildad durante el resto de mis años, a causa de esta angustia que he sentido. Aquí está en el versículo 15. Humildad, iglesia. Humildad. Si algo hace poner a tu enemigo debajo de la planta de tus pies, la humildad. Sé humilde. Al que se humilla, Dios lo exalta y luego lo escucha, y Dios camina y es amigo del humilde. Y humilde no solamente es, yo le voy a hablar a mi amigo, al que me sonríe. Humildad es bendecir al que te trató mal. Humildad es atender al que tanto daño te hizo. Romanos 12. Humilde. Acepta consejo que Dios te da en esta hora. Señor, tu disciplina fue buena, dijo, porque lleva a la vida y a la salud. Tú restauras mi salud y me permites vivir. Entendió que estaba siendo disciplinado y dijo, fue buena. Me enseñó a ser humilde y voy a vivir los mejores años de mi vida porque me restauró la salud. Gracias, dijo. Sí, esta angustia ha sido buena para mí, hasta ahí comprendió, porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Los muertos no pueden alabarte y no pueden levantar alabanza ante ti, dice. Ni los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Pero yo que estoy vivo puedo alabarte como lo hago ahora, y mi casa de generación en generación te alabará. Imagínense, mire el versículo 20, imagínense, dice, Dios está dispuesto a sanarme
cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo del Señor. ¿Qué hizo él? Un pacto. Señor, estás dispuesto a sanarme. Mi vida es para alabarte, para servirte. Entendí la lección. Fuera de ti nada soy. No puedo seguir con resentimientos, con orgullos. Esto me está trayendo enfermedad. El no perdonar me está trayendo enfermedad. El hablar negativo y el seguir hablando mal del que me hizo daño me está trayendo enfermedad. Estoy abriendo puertas de enfermedad. Estoy trayendo pesadillas, estoy trayendo opresión. Los atormentadores están ahí. Recuérdate que dice la parábola que Jesús mismo dijo: aquel que no quiso perdonar fue enviado a los verdugos. ¿Cuáles son los verdugos? Enfermedades, pesadillas, ansiedad, angustia, sueño. Tantas cosas que te molestan son verdugos. Pero tú mismo abres los verdugos por no perdonar. Tal vez tú dices: ay, yo ya perdoné. Pero si tienes verdugos es porque aún no has perdonado. Perdonar es que puedas darle una llamada a alguien ahorita y decirle: mira, te bendigo, te perdono. Y decir, aunque no lo sientas, confiésalo. Confiésalo. Eso no significa que perdonas y si la persona no ha cambiado y no ha dado frutos de arrepentimiento, tú continúes esa amistad. No, perdona, pero aléjate porque esa persona no ha cambiado y te va a lastimar nuevamente. Pero que tu corazón esté sano y entrégaselo al Señor. No permitas que más verdugos como estaba con Ezequías, por no ser humilde y por no perdonar, le vino estas enfermedades. Termina nuevamente y en el 21 y dice que el profeta Isaías vuelve a hablar y le dice a los siervos: preparen un ungüento de higo, aplícalo en la herida y él va a sanar. Dios le dio medicina. Dios lo podía haber sanado en ese momento y las llagas se desaparecieron, pero Dios utilizó la medicina y Dios puede utilizar la ciencia médica para sanarte de esa enfermedad. Y mira, ahí es donde, hasta ahí en el versículo 21 hasta el final, es donde dio el medicamento correcto, el médico correcto, la revelación correcta. Tal vez tú has estado padeciendo alguna enfermedad y has probado con un médico, con otra medicina y nada te hace, pero es porque Dios primero quiere llevarte a la humildad, al arrepentimiento, que te reconcilies, que cierres puertas. Y no solamente decir: Señor, perdona a mis padres, mis pecados. No, tu corazón cómo está. Que ya no vivas en esos verdugos. Que puedas decirle: Señor, quiero arrepentirme completamente y quiero bendecir a mis enemigos. Ya no sentir ese dolor que me hicieron, sino sentir misericordia por ellos y pedir que ellos te encuentren, Señor. Y Dios lo va a hacer. Dios va a ver tus lágrimas, porque te recuerdo lo que dice el versículo 20. Dios está dispuesto en sanarte. Así que alábale, adórale y que entona este salmo. Y Ezequías había preguntado: ¿qué señal proveerá que iré al templo del Señor? Mira, todavía Ezequías dice en el versículo 22: quiero ir al templo. Dame otra señal, porque quiero ir a adorarle al Señor. Porque no podía caminar, tenía las llagas en sus dos piernas. Entonces él estaba postrado en su cama. Pero Dios le manda la pasta de higos. Dios le manda la medicina y le dice: bueno, tú estás diciendo que vas a ir a la iglesia a adorar al Señor y vas a servirle. Dios te va a dar la medicina. Aquí está. Esta es la revelación. Yo te dejo este mensaje porque este año Dios escuché de Dios. Dios no quiere que tú estés enfermo. Dios no quiere que tú atraveses otra vez esto. No, ni que se repitan enfermedades que tus ancestros tuvieron. Dios te quiere sanar. Pero para ello, nuestro amado Dios te va a llevar a la disciplina, al arrepentimiento, como lo hizo con el rey Ezequías. Humíllate delante de la presencia de Dios. Declaro y oro en el nombre de Jesús que este mensaje está siendo de bendición a tu vida, que Dios está haciendo algo sobrenatural en ti en este momento, en el nombre de Jesús. Estamos en un periodo de ayuno y de verdad sería lindo que tú lo hagas. Tal vez tú digas: mira, yo no puedo hacer ayuno de alimentos. Está el ayuno, el deleite. Ve a verlo. En este podcast tú vas a encontrar la playlist. Son aproximadamente 10 prédicas de qué es el deleite. Y tú puedas decirle: Señor, yo más que poder, más que me sanes, quiero algo hermoso. Como te pidió Moisés, como te lo pidió Salomón. Quiero tu presencia. Ayer yo leí algo maravilloso en el libro de Reyes, en Primera de Reyes 3, y dice que cuando Dios se le presenta a Salomón y le dice: pídeme lo que quieres, que yo te lo voy a otorgar. Salomón le dice: dame sabiduría. La sabiduría, tú sabes que solamente la da el Espíritu Santo. La sabiduría no es la inteligencia. La inteligencia es una rama de la sabiduría.
En pocas palabras, Salomón dijo, quiero tu presencia. Lo mismo que dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, no quiero la promesa. Y dice que a Dios le agradó tanto que Salomón haya pedido sabiduría, que le dijo, porque me pediste sabiduría, porque me pediste mi presencia, porque me pediste estar conmigo, yo ahora te voy a dar lo que tú no me pediste. Así que te voy a dar fama, riquezas y poder. Y así fue que Salomón fue un hombre próspero, porque Dios le otorgó a Salomón lo que él no había pedido. Porque así es Dios, que es poderoso en darte aún más de lo que tú necesitas cuando tú empiezas a deleitarte en Él primero y pide, Señor, quiero tu presencia, quiero estar bien contigo, quiero amarte, quiero buscarte. Y esto es este ayuno. Pide como Salomón, pide estar con Él y Él te va a dar los deseos de tu corazón. Que Dios te bendiga.